La llamaban la gorda, inútil, de la alta sociedad. Pero cuando su propio padre la entregó a un mendigo como castigo, nadie imaginó que encontraría el amor más puro que había existido, jamás, en los elegantes salones del Palacio de los Mendoza, donde el oro brillaba en cada rincón, y los tapices más finos adornaban las paredes. Vivía Esperanza, una joven de apenas 23 años cuya belleza interior contrastaba dolorosamente con el desprecio que recibía por su apariencia física. Don Fernando Mendoza, su padre, era un hombre de fortuna inmensa, pero corazón pequeño. Para él, su hija representaba una vergüenza constante, un obstáculo para sus ambiciones sociales y políticas. Esperanza había nacido con una constitución robusta que, en una época donde la delgadez era sinónimo de belleza, la convertía en el blanco de burlas crueles y miradas despectivas. Durante años, don Fernando había intentado casar a su hija con diversos pretendientes de la alta sociedad, pero uno tras otro, todos rechazaban la propuesta matrimonial al verla. Las humillaciones se acumulaban como piedras en el corazón de Esperanza, quien comenzó a creer que estaba destinada a vivir en soledad, para siempre, a la gota que colmó el vaso. Llegó el día en que el conde de Valdemar, el pretendiente más prometedor según don Fernando, no solo rechazó la propuesta, sino que se burló públicamente de Esperanza durante un baile en el palacio. Las risas resonaron por todo el salón, y el padre, cegado por la ira y la vergüenza, tomó la decisión más cruel de su vida esa misma noche. Don Fernando irrumpió en los aposentos de Esperanza, con el rostro desfigurado por la rabia. Sus palabras fueron como dagas envenenadas que atravesaron el alma de su hija. Eres una desgracia para esta familia, una carga que ya no pienso soportar más. Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentó acercarse a su padre, pero él la rechazó con desprecio. Mañana mismo serás entregada al primer mendigo que encuentre en las calles. Si no sirves para casarte con un noble, entonces vivirás como lo que realmente vales, a nada. La noticia se extendió como pólvora por todo el palacio. Los servían. Susurraban en los pasillos, algunos con compasión, otros con morbo. Esperanza pasó esa noche en vela, mirando por la ventana de su habitación los jardines que había recorrido desde niña. Sabiendo que sería la última vez que los vería desde esa perspectiva al amanecer, don Fernando cumplió su amenaza. Vistió a su hija con harapos, le quitó todas sus joyas y la condujo hasta las calles más pobres de la ciudad. Allí, entre la suciedad y el olor a miseria, encontró a Miguel, un mendigo de aproximadamente 30 años, que pedía limosna. Sentado contra una pared derruida, a Miguel había perdido su pierna izquierda en la guerra, y desde entonces sobrevivía de la caridad ajena. Su rostro, curtido por las inclemencias del tiempo, escondía una nobleza de espíritu que los años de sufrimiento no habían logrado quebrantar. «Toma a esta mujer como esposa», le gritó don Fernando, arrojando unas monedas al suelo. «Y estoy ahora, yo me lavo las manos». Y sin más, se marchó dejando a Esperanza, llorando, en medio de la calle. Bajo las miradas curiosas de los transeúntes, Miguel observó la escena con incredulidad. No entendía qué había pasado, pero veía a una mujer destrozada, humillada, necesitada de compasión. Sin pensarlo dos veces, se incorporó como pudo y se acercó a ella. «Señora», le dijo Miguel con voz suave, «no sé qué ha pasado aquí, pero nadie merece ser tratado de esta manera». Sus palabras, dichas sin pretensiones ni cálculos, fueron las primeras palabras amables que Esperanza había escuchado en mucho tiempo. Ella levantó la mirada y se encontró con unos ojos marrones profundos, llenos de bondad genuina. No había en ellos ni burla, ni desprecio, ni lástima fingida, solo comprensión humana. «Mi padre me ha dado a usted como castigo», le explicó Esperanza entre sollozos. «Dice que no sirvo para otra cosa». Miguel frunció el ceño, molesto por la crueldad que acababa de presenciar. «Los padres a veces cometen errores terribles», respondió. «Pero usted no es un castigo, señora. Usted es un ser humano que merece respeto y dignidad». Durante las siguientes horas, Miguel la acompañó en silencio. No intentó tocarla, no la presionó para que hablara. Simplemente estuvo ahí, ofreciéndole su presencia como refugio, en medio de la tormenta emocional que estaba viviendo. Cuando llegó la noche, Miguel la condujo a una pequeña choza abandonada que había encontrado semanas atrás. No era mucho en 4 paredes de adobe, un techo que apenas protegía de la lluvia, y un suelo de tierra apisonada. «Pero era limpia y seca. Puede quedarse aquí», le dijo. «Yo dormiré afuera para que se sienta segura». Esperanza, sorprendida por tanta consideración de parte de un extraño, le agradeció con una sonrisa tímida, la primera sonrisa genuina que había esbozado en meses, esa primera noche. Mientras Miguel dormía recostado contra la pared exterior de la choza,
Esperanza reflexionó sobre lo surreal de su situación. En menos de 24 horas, había pasado de ser la hija rechazada de un noble a ser la esposa de un mendigo que le había mostrado más bondad que su propia familia. En años a los días siguientes fueron un periodo de adaptación mutua. Miguel se levantaba cada mañana antes del amanecer para ir a pedir limosna a las plazas y mercados de la ciudad. Pero antes de marcharse, siempre se aseguraba de dejar junto a Esperanza cualquier pedazo de pan o fruta que hubiera conseguido. El día anterior coma usted primero, le decía siempre. ¿Yo? ¿Puedo esperar? Esta generosidad constante desconcertaba a Esperanza. Acostumbrada a un mundo donde cada uno velaba solo por sus propios intereses, durante las largas horas que Miguel pasaba fuera, Esperanza comenzó a arreglar la pequeña choza de tierra, tapó los agujeros en las paredes con barro y paja, y hasta logró conseguir unas flores silvestres para darle algo de color al lugar. Cuando Miguel regresaba por las tardes y veía los pequeños cambios, su rostro se iluminaba con una sonrisa sincera. Está quedando hermosa, le decía, refiriéndose tanto a la choza como a ella. Aunque Esperanza no se daba cuenta de la doble intención de sus palabras. En una tarde, Miguel regresó más temprano de lo usual. Había llovido durante horas y las calles estaban prácticamente vacías, lo que significaba pocas monedas para él. Lo encontró a Esperanza tejiendo con unas fibras que había conseguido, creando una pequeña manta. ¿Cómo aprendió a hacer eso?, le preguntó con genuina curiosidad. A mi madre me enseñó antes de morir, respondió Esperanza. Decía que una mujer siempre debe saber crear belleza con sus propias manos, sin importar la circunstancia. Esa noche, por primera vez, compartieron una conversación larga. Esperanza le contó sobre su vida en el palacio, sobre los libros que había leído, sobre los idiomas que hablaba, sobre su amor por la música y la poesía. Miguel, por su parte, le habló de su vida antes de la guerra, cuando trabajaba como carpintero y soñaba con tener su propio taller. ¿Sabe leer?, le preguntó. Esperanza. Miguel negó con la cabeza, avergonzado. Nunca tuve la oportunidad de aprender. Yo podría enseñarle, se ofreció ella impulsivamente. Si usted quiere, claro. Los ojos de Miguel se llenaron de gratitud. Me encantaría, respondió. Siempre quise saber qué dicen esos símbolos en los papeles. Las lecciones de lectura comenzaron al día siguiente. Esperanza utilizó un palo para dibujar letras en la tierra, y Miguel, con la paciencia de un santo, repetía cada sonido hasta memorizarlo. Su dedicación era admirable. Se quedaba despierto hasta altas horas de la noche practicando las letras que había aprendido durante el día. Es usted muy inteligente, le decía Esperanza cuando Miguel lograba leer una palabra completa. Albert, en los ojos de él, cuando recibía estos elogios, era como ver a un niño descubriendo el mundo por primera vez. Conforme pasaban las semanas, algo hermoso comenzó a florecer entre ellos. No era pasión desenfrenada, ni atracción física inmediata. Era algo más profundo y sólido, respeto mutuo, admiración genuina, y una conexión emocional que ninguno de los dos había experimentado antes. A Miguel comenzó a ver en Esperanza, no a la mujer obesa que su padre había despreciado, sino a un ser humano extraordinario. Su inteligencia lo fascinaba, su bondad lo conmovía, y su fortaleza interior lo inspiraba. Cuando la miraba, veía belleza en cada gesto, en cada sonrisa, en cada palabra amable que le dirigían. Esperanza, por su parte, descubrió en Miguel un hombre de una nobleza de corazón que jamás había encontrado en los salones de la aristocracia. Su humildad no era sumisión, sino sabiduría. Su pobreza material contrastaba con su riqueza espiritual, y su manera de tratarla, siempre con respeto y consideración, la hacía sentir valorada por primera vez en su vida. Una tarde, mientras caminaban por un campo cercano buscando hierbas comestibles, Miguel se detuvo de repente y la miró fijamente. ¿Qué pasa?, le preguntó Esperanza, preocupada. Nada malo, respondió. Es solo que me he dado cuenta de algo. ¿De qué? Miguel tomó sus manos entre las suyas, callosas pero cálidas. Me he enamorado de usted, Esperanza. No sé cuándo pasó exactamente, pero cada día que pasa la amo más. Su padre pensó que me estaba dando un castigo, pero me dio el regalo más hermoso del mundo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Esperanza, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. ¿Y yo de usted? Miguel me ha enseñado lo que es el amor verdadero. Se besaron por primera vez bajo el cielo anaranjado del atardecer, sellando un compromiso que no necesitaba papeles ni ceremonias para ser real. El amor transformó a ambos de maneras inesperadas. Miguel, motivado por querer darle a Esperanza una vida mejor, comenzó a buscar trabajos más dignos que la mendicidad. Su nueva habilidad para leer le abrió puertas que antes estaban cerradas.
Consiguió trabajo como ayudante en una carpintería, donde su experiencia previa resultó invaluable en Esperanza. Por su parte, utilizó sus conocimientos de bordado y costura para crear piezas hermosas que Miguel vendía en el mercado. Su trabajo era tan fino y detallado que pronto comenzaron a recibir encargos específicos de familias adineradas, que habían oído hablar de la misteriosa artesana. A la pequeña choza se transformó en un hogar acogedor. Miguel construyó muebles sencillos pero funcionales, mientras Esperanza creó cortinas y tapetes que daban calidez al ambiente. Tenían poco en términos materiales, pero abundaban en amor y felicidad. En una mañana, mientras desayunaban el pan que Miguel había comprado con sus primeros salarios honestos, él le hizo una pregunta que había estado rondando en su mente durante semanas. ¿Esperanza se arrepiente de haber terminado aquí conmigo? Ella lo miró con sorpresa. ¿Arrepentirme? Miguel, estos han sido los meses más felices de mi vida. Por primera vez me siento amada por quien soy realmente, no por lo que debería ser según otros. Pero usted viene de un mundo de lujos, de comodidades. Aquí no tenemos nada de eso. Esperanza se acercó a él y acarició su rostro. Tenemos algo que vale más que todo el oro del mundo. Tenemos amor verdadero. En el palacio de mi padre había oro en las paredes, pero hielo en los corzos. Aquí, en nuestra humilde choza, hay calor en cada rincón porque está lleno de nuestro amor. Miguel la abrazó fuertemente, convencido finalmente de que su amor era correspondido sin reservas. A los meses pasaron y su amor se fortaleció. Miguel progresó tanto en la carpintería que el dueño comenzó a considerar hacerlo socio menor. Esperanza había desarrollado una pequeña pero próspera clientela de bordados. Juntos habían logrado salir de la pobreza extrema y alcanzar una vida modesta, pero digna, un año después del cruel destierro. Don Fernando se encontraba en una situación desesperada. Sus malas decisiones financieras y su arrogancia habían llevado a la ruina a la familia Mendoza. Los acreedores acechaban como buitres, y el palacio que una vez fuera símbolo de poder, ahora estaba hipotecado hasta las puertas. En su desesperación, comenzó a buscar soluciones desesperadas. Fue entonces cuando se acordó de Esperanza. En su mente retorcida pensó que tal vez podría recuperarla, limpiar su imagen y casarla con algún comerciante rico, dispuesto a pagar bien por un título nobiliario, aunque fuera deshonrado. Envió a sus criados a buscarla por toda la ciudad. No fue difícil encontrarla. En el pequeño mercado donde vendía sus bordados, Esperanza se había ganado una reputación de mujer trabajadora y honesta. Cuando los criados la encontraron, no podían creer lo que veían. La mujer que habían conocido como la hija rechazada y avergonzada de don Fernando, ahora irradiaba una serenidad y felicidad que jamás había tenido en el palacio. Sus ojos brillaban con una luz interior que la hacía verdaderamente hermosa. Su padre quiere verla, le dijeron. Dice que es urgente. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Había encontrado la felicidad y la paz, y la idea de volver a enfrentarse a su padre la aterrorizaba. Pero también sentía curiosidad. ¿Qué podría querer de ella después de todo este tiempo? Esa noche, le contó a Miguel sobre la visita de los criados. Él la escuchó en silencio, y cuando ella terminó de hablar, le tomó las manos. ¿Quiere ir a verlo?, le preguntó. No lo sé, admitió Esperanza. Parte de mí siente curiosidad, pero otra parte tiene miedo de que trate de separarme de usted. Nadie puede separarnos, le aseguró Miguel con firmeza. Nuestro amor es más fuerte que cualquier amenaza. Vaya a verlo si siente que debe hacerlo. Yo estaré aquí esperándola. Al día siguiente, Esperanza se dirigió al palacio de su infancia. Las calles familiares le trajeron recuerdos mezclados, algunos dolorosos, otros nostálgicos. Cuando llegó a las puertas del palacio, se sorprendió al ver su estado de deterioro. La pintura se descascaraba, los jardines estaban descuidados, y había un aire general de decadencia en don Fernando. La recibió en su estudio, pero el hombre que Esperanza encontró era una sombra del déspota que había conocido. Sus ropas, aunque aún elegantes, mostraban signos de desgaste. Su rostro había envejecido años en meses, y sus ojos tenían la desesperación de un hombre al borde del abismo. Esperanza, le dijo, levantándose de su escritorio. ¿Has venido? Sus criados dijeron. «Qer, urgent», respondió ella, manteniendo la distancia. Don Fernando la observó durante largos segundos. Se sorprendió al ver el cambio en su hija. Había algo diferente en ella, algo que no podía identificar completamente. Parecía más segura de sí misma, más serena. «He cometido un error», comenzó él, las palabras saliendo con dificultad. Para un hombre acostumbrado a nunca admitir errores, cada sílaba era como tragar vidrio molido. «El modo en que te traté fue inapropiado». Esperanza esperó en silencio, sin mostrar emoción alguna. «La familia está pasando por dificultades financieras», continuó don Fernando.
necesito que regreses a casa. Podemos encontrar un nuevo pretendiente. Alguien dispuesto a... No, interrumpió Esperanza con una firmeza que sorprendió a ambos. ¿Cómo que no? Soy tu padre. Un padre no abandona a su hija en la calle como si fuera basura, respondió Esperanza, su voz calmada, pero firme. Un padre no usa a su hija como mercancía para resolver sus problemas. Don Fernando se puso rojo de ira. ¿Ese mendigo te ha llenado la cabeza de ideas ridículas? Has perdido la razón. Al contrario, dijo Esperanza, por primera vez en mi vida, he encontrado la cordura, he encontrado el amor verdadero, el respeto, la dignidad. Miguel me ha dado todo lo que usted nunca pudo darme. ¿Me ha hecho sentir valiosa? Él no es nada. Un mendigo lisiado sin futuro. Él es más hombre en su pobreza que usted en toda su supuesta nobleza, replicó Esperanza con dignidad. Él me ama por quien soy, no por lo que puedo darle. Él ha trabajado honestamente para construir una vida conmigo, mientras que usted solo ha sabido destruir. Don Fernando se acercó a ella con actitud amenazante. No permitiré que mi hija viva en la miseria con un mendigo. Su hija murió el día que la entregó a ese mendigo, respondió Esperanza, dirigiéndose hacia la puerta. La mujer que está aquí ahora es la esposa de Miguel, y es más feliz de lo que jamás fue como su hija. Al salir del palacio, Esperanza se sintió liberada de una carga que había llevado sobre sus hombros durante toda su vida. Por fin había podido decirle a su padre todo lo que había guardado en su corazón durante años. No había sido fácil, pero había sido necesario, mientras caminaba de regreso a su verdadero hogar. Reflexionó sobre el contraste entre los dos mundos que había conocido. En el palacio había tenido lujos materiales, pero había vivido en la pobreza emocional. En la humilde choza que compartía con Miguel, tenía poco en términos materiales, pero era rica en amor, respeto y felicidad genuina. Al llegar a casa, encontró a Miguel esperándola con ansiedad. Su rostro se iluminó al verla. Guay, él la corrió hacia sus brazos. ¿Cómo fue?, le preguntó él abrazándola fuertemente. Liberador, respondió Esperanza. Por fin pude cerrar ese capítulo de mi vida. Ahora solo quiero concentrarme en nuestro futuro juntos. Miguel la apartó ligeramente para mirarla a los ojos. ¿Y cuál es ese futuro que imaginas? Esperanza sonrió. Un futuro donde seguimos construyendo juntos, donde nuestro amor siga creciendo, donde podamos formar una familia si Dios quiere. Un futuro donde seamos simplemente Miguel y Esperanza, dos personas que se aman sin condiciones. Esa noche, Miguel le hizo una confesión que había estado guardando durante semanas. Esperanza, he estado ahorrando dinero, no mucho, pero algo. Quiero comprar un anillo algo sencillo, para pedirte formalmente que seas mi esposa. No ante la ley, que ya nos considera casados por la forma en que llegaste a mí, sino ante Dios y ante nuestros corazones. Las lágrimas de felicidad corrieron por las mejillas de Esperanza. Miguel, yo ya soy su esposa, en todo lo que importa. Pero me encantaría tener una ceremonia, aunque sea simple, para celebrar nuestro amor. 2 semanas después, en una pequeña capilla del barrio, rodeados por los pocos amigos que habían hecho en su nueva vida, Miguel y Esperanza intercambiaron votos sencillos pero profundos. No había invitados de la alta sociedad, ni vestidos costosos, ni banquetes elaborados, pero había algo que pocas bodas elegantes tienen: amor auténtico y puro. A los años que siguieron fueron de crecimiento constante y felicidad compartida. El negocio de carpintería de Miguel prosperó hasta el punto de que pudo abrir su propio taller. Esperanza expandió su trabajo de bordado y comenzó a enseñar a otras mujeres del barrio, creando una pequeña cooperativa que ayudaba a las familias más necesitadas. Su hogar se llenó de risas cuando llegaron los niños. Primero una niña, a la que llamaron Carmen, y 2 años después un niño, al que nombraron Antonio. Miguel resultó ser un padre extraordinario, paciente y amoroso, que compensaba con creces cualquier limitación física que pudiera tener. Ana Esperanza floreció como madre. Su experiencia propia de haber sido rechazada la convirtió en una defensora feroz de la autoestima de sus hijos. Les enseñó que el valor de una persona no se mide por su apariencia o posición social, sino por la bondad de su corazón y la integridad de sus acciones. La pequeña familia se convirtió en un ejemplo en su comunidad. Su hogar siempre tenía las puertas abiertas para quien necesitara ayuda, consejo o simplemente una comida caliente. Miguel y Esperanza habían experimentado la bondad de extraños en sus momentos más difíciles, y ahora se aseguraban de pasar esa bondad a otros. Una tarde, mientras observaban a sus hijos jugar en el pequeño jardín que habían cultivado detrás de su casa, Miguel le hizo una pregunta a Esperanza. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si tu padre no hubiera hecho lo que hizo? Esperanza reflexionó por un momento antes de responder. A veces,
admitió, pero no con nostalgia o arrepentimiento. Me pregunto más bien si habría podido ser tan feliz como soy. Ahora creo que no. En el mundo al que pertenecía, nunca habría conocido el amor verdadero. Habría vivido una vida cómoda, pero vacía. ¿Entonces no lo odias por lo que hizo? Ya no, respondió Esperanza. He aprendido que el odio es una carga demasiado pesada para cargar. Además, sin quererlo, él nos dio el regalo más hermoso, nos permitió encontrarnos. Su crueldad se convirtió, por obra del destino, en bendición a Miguel, tomó su mano y la besó suavemente. Eres una mujer extraordinaria, Esperanza. Cada día me enamoro más de ti, y yo de ti, mi amor. Cada día confirmo que el amor verdadero existe, y que cuando llega, transforma todo. 10 años después del día en que don Fernando había desterrado a su hija, el destino le dio una oportunidad. The Redemption, el anciano, ahora completamente arruinado y enfermo, había perdido toda fortuna, posición social e incluso salud. Los mismos amigos que antes lo adulaban ahora lo evitaban, como a un apestado, en una tarde, mientras deambulaba por las calles buscando algún trabajo humilde que pudiera realizar a pesar de su edad y debilidad. El destino lo llevó precisamente al barrio donde vivían Miguel y Esperanza. Estaba lloviendo intensamente, y don Fernando, empapado y temblando de frío vasco, refugió bajo el alero de una casa. Sin darse cuenta, había llegado justo frente al taller de carpintería de Miguel. A Miguel, que estaba trabajando cerca de la ventana, lo vio y reconoció inmediatamente al hombre que había cambiado su vida años atrás. Su primer impulso fue de ira, pero al ver el estado lamentable del anciano, sintió algo inesperado. Con compasión, sin decir palabra, Miguel salió del taller y se acercó a don Fernando. Señor, le dijo, está empapado, entre a secarse. Don Fernando levantó la mirada, y sus ojos se llenaron de horror al reconocer a Miguel. Tú, murmuró. Sí, soy yo, confirmó Miguel con calma. El mendigo al que usted entregó a su hija. Pero eso no importa ahora. Está usted enfermo y mojado. Dentro del taller, Miguel le ofreció ropa seca y una taza de té caliente. Don Fernando, confundido por tanta bondad de alguien a quien había despreciado, no sabía cómo reaccionar. ¿Por qué me ayuda?, preguntó finalmente. Porque es lo correcto, respondió Miguel simplemente, y porque su hija me ha enseñado que el amor siempre debe vencer al odio. En ese momento, Esperanza entró al taller trayendo la comida de Miguel. Al ver a su padre, se quedó paralizada por unos segundos. Luego, lentamente, se acercó. Padre, lo saludó con voz neutra. Don Fernando no pudo contener las lágrimas. Ver su hija, radiante de felicidad y rodeada del amor de una familia que él mismo había hecho posible sin saberlo. Fue como recibir una lección del destino. Esperanza murmuró, perdóname por todo. Esperanza miró a Miguel, quien asintió ligeramente, y luego se acercó a su padre. Ya lo he perdonado, padre, hace mucho tiempo. Los últimos años de don Fernando fueron muy diferentes a todo lo que había vivido antes. Miguel y Esperanza, a pesar de todo el daño que él les había causado, decidieron cuidar del anciano en sus últimos días. No lo hicieron por obligación, sino por convicción moral. Don Fernando vivió en una pequeña habitación que Miguel construyó especialmente para él, en su casa. Allí, rodeado del amor de la familia que había intentado destruir, el anciano experimentó por primera vez en su vida lo que significaba la bondad genuina. A los nietos que jamás pensó conocer, se convirtieron en la luz de sus últimos días. Carmen y Antonio, educados en los valores del amor y la compasión, trataban a su abuelo con el respeto que él nunca había merecido, pero que ellos ofrecían naturalmente una noche. Pocas semanas antes de su muerte, don Fernando llamó a Miguel y Esperanza a su habitación. Quiero que sepan, les dijo con voz débil pero clara, que han sido la mayor elección de mi vida. Yo, que creía conocer el valor de las cosas, nunca entendí el verdadero valor hasta que los vi a ustedes. Miguel, pensé que te estaba dando una carga, pero te di el tesoro más grande. ¿Y tú lo supiste ver cuando yo fui ciego? Esperanza continuó, dirigiéndose a su hija. Eres la mujer más valiosa que he conocido, y fui demasiado necio para darme cuenta. Tu belleza interior siempre estuvo ahí, pero yo solo veía con los ojos del prejuicio y la vanidad. Miguel y Esperanza escucharon en silencio, permitiendo que el anciano liberara su corazón. Gracias, murmuró don Fernando. Gracias por enseñarme que el amor verdadero transforma todo, incluso a un corazón tan endurecido como el mío. Cuando don Fernando murió, lo hizo en paz, rodeado de amor, y habiendo experimentado la redención que el verdadero amor puede ofrecer, incluso en los últimos momentos de la vida. Años después, cuando Carmen y Antonio crecieron y formaron sus propias familias, solían reunirse alrededor de Miguel y Esperanza para escuchar
una y otra vez la historia de cómo sus padres se habían conocido. Cuéntanos otra vez cómo el abuelo pensó que estaba castigando a mamá. Pedía siempre la pequeña nieta de Esperanza, sentada en las rodillas de Miguel, y Miguel, ahora con canas en el cabello, pero con los mismos ojos bondadosos de siempre. Comenzaba el relato. Había una vez un hombre muy rico, que no sabía reconocer los tesoros cuando los tenía frente a él. La historia se convirtió en leyenda en el barrio. Se contaba de generación en generación como ejemplo de que el amor verdadero puede florecer en las circunstancias más inesperadas, y que a veces lo que parece ser una maldición puede convertirse en la mayor bendición. Miguel nunca volvió a caminar sin su bastón, pero su cojera nunca le impidió bailar con Esperanza en las noches silenciosas de su hogar. Esperanza nunca cambió físicamente, según los estándares convencionales de belleza, pero para Miguel se volvía más hermosa cada día que pasaba. Su amor se convirtió en el ejemplo que sus hijos siguieron. Carmen se casó con un hombre que la amaba por su bondad y su inteligencia, no por su dote o apariencia. Antonio eligió como esposa a una mujer trabajadora y honesta. Sin importarle que viniera de una familia humilde, el taller de carpintería se convirtió en uno de los más respetados de la ciudad, no solo por la calidad del trabajo de Miguel, sino por la honestidad y bondad con que trataba a todos sus clientes. Ricos y pobres por igual en la cooperativa de bordado de Esperanza, creció hasta convertirse en una escuela donde se enseñaban, no solo técnicas de costura, sino valores de dignidad, respeto propio y amor al trabajo bien hecho. Aun cuando Miguel y Esperanza llegaron a la vejez, su hogar seguía siendo un refugio para todos los que necesitaban ayuda. Los niños del barrio corrían a visitarlos, sabiendo que siempre encontrarían una sonrisa, un consejo sabio, o al menos una galleta horneada con amor en una tarde de primavera. Ya octogenarios ambos, estaban sentados en el jardín que habían cultivado juntos durante décadas. Sus manos, arrugadas por los años pero aún entrelazadas con amor, descansaban sobre el banco que Miguel había construido para celebrar su 10º aniversario de bodas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? Esperanza, recostando su cabeza en el hombro de su esposo. ¿Qué? Mi amor, que demuestra que el amor verdadero no necesita condiciones perfectas para florecer. Nació en medio de la humillación, creció en la pobreza, se fortaleció en las dificultades y perduró a través de todo porque era genuino. Miguel besó su frente con ternura, y que demuestra que a veces los finales más hermosos comienzan con los comienzos más dolorosos. Exacto, murmuró Esperanza. Tu padre pensó que me estaba condenando, pero me estaba liberando. Miguel, para encontrar el amor real, la felicidad verdadera, y una vida con propósito. Nuestros nietos no van a creerlo cuando les digamos que una vez fuiste considerada un castigo, rió Miguel suavemente. Porque ellos han crecido viendo el amor verdadero, respondió Esperanza. Para ellos, amar y respetar sin condiciones, lo natural. Ese es nuestro mayor legado. Cuando llegó la hora de partir de este mundo, Miguel y Esperanza lo hicieron, como habían vivido juntos. Miguel murió primero, un martes por la mañana, sosteniendo la mano de Esperanza y susurrándole palabras de amor eterno. Esperanza lo siguió 3 días después, con una sonrisa en los labios, murmurando, ya voy mi amor, ya voy. En su funeral, no había carriajes dorados ni coronas de flores costosas, pero había algo mucho más valioso en cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su amor y bondad, desde los más humildes trabajadores hasta algunos nobles, que habían aprendido de su ejemplo. Todos vinieron a despedir a la pareja que había demostrado que el amor verdadero existe y que puede transformar vidas enteras. Esta historia, queridos amigos, no es solo un cuento romántico, es una lección profunda sobre el verdadero valor de las personas y el poder transformador del amor. Auténtico en un mundo obsesionado con las apariencias, donde juzgamos a las personas por su físico, su cuenta bancaria o su posición social. La historia de Miguel y Esperanza nos recuerda que la verdadera belleza reside en el corazón. Miguel vio en Esperanza lo que nadie más pudo ver, a un alma hermosa, una mente brillante, un corazón generoso, y Esperanza descubrió en Miguel que la nobleza no se hereda, se construye día a día, con acciones de bondad, respeto y amor genuino. Un hombre sin títulos ni riquezas, pero con un corazón noble. Resultó ser más digno que cualquier aristócrata en la crueldad de don Fernando. Pensad cómo castigo se convirtió en bendición porque el amor verdadero tiene el poder de transformar, incluso las circunstancias más adversas, en oportunidades de crecimiento y felicidad. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no conoce de clases sociales, no importa si eres rico o pobre, noble o plebeyo, cuando dos corazones se conectan genuinamente. Todas esas diferencias se vuelven irrelevantes.
La belleza real está en el interior. Miguel amó a Esperanza, no a pesar de su apariencia, sino porque supo ver su verdadera belleza en su bondad, su inteligencia, su fuerza interior en las mayores bendiciones. A veces llegan disfrazadas de maldiciones. Lo que parecía ser el peor momento en la vida de Esperanza, resultó ser el comienzo de su verdadera felicidad. En el perdón, libera tanto al que perdona como al perdonado. La capacidad de Esperanza y Miguel de perdonar a don Fernando no solo le dio paz al anciano en sus últimos días, sino que liberó sus propios corazones del peso del rencor. El amor se demuestra en las acciones cotidianas. No fueron gestos grandiosos los que construyeron el amor entre Miguel y Esperanza, sino miles de pequeños actos de bondad, respeto y cuidado mutuo. Finalmente, esta historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer el valor verdadero de las personas que nos rodean, que podemos elegir amar con generosidad, tratar a otros con dignidad y construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la aceptación incondicional, en un mundo que a menudo parece dominado por la superficialidad y el materialismo. Historias como la de Miguel y Esperanza nos devuelven la esperanza de que el amor verdadero no solo existe, sino que tiene el poder de transformar vidas, sanar heridas y crear legados que perduran por generaciones, porque al final del día, lo que realmente importa no es cómo empezamos nuestras vidas, sino cómo elegimos vivirlas. Y Miguel y Esperanza eligieron vivirlas amando sin condiciones, sirviendo a otros con generosidad y demostrando que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo. En su historia continuará inspirando a todos los que la escuchen. Recordad que nunca es tarde para encontrar el amor verdadero. Nunca es imposible cambiar nuestras circunstancias con dedicación y trabajo honesto. Y nunca debemos subestimar el poder transformador de un corazón bondadoso. Esta es la historia de cómo una noble obesa fue entregada a un mendigo como castigo, pero él amó como ningún otro hombre había sabido amarla. Y en ese amor, ambos encontraron no solo la felicidad, sino la realización plena de lo que significa ser verdaderamente humano.